Las fechas que se van a pasar ya pasaron por el grupo el cronograma, el cual va a ser hoy, que es la 9 de agosto, en el horario de 20 a 22 horas. El 16 de agosto, que va a ser de 20 a 22 horas. El 23 de agosto, de 20 a 22 horas. El 30 de agosto sería casi nuestra penúltima clase, que va a ser de 20 a 22 horas. Y el 6 de septiembre, de igual manera, de 20 a 22 horas. Y nuestra última clase va a ser el 13 de septiembre, de 20 a 22 horas. Bueno, en este módulo les tengo el agrado de presentarle a nuestro magíster Gerardo José Medina Cuervo, el cual tiene una licenciatura en Ingeniería Civil, tiene una maestría en Administración de Empresas y cuenta con una amplia trayectoria, gerente de proyectos de construcción e instalaciones de plantas termoeléctricas, generación Barcaza, Estrella del Mar, gerente de obras de desarrollo de urbanismo, acueducto, línea eléctrica, drenajes y alcantarillados, director en obra inversiones doble, GS, trabajos de reconocimiento del corredor oleoducto, gerente de proyectos en oficina técnica Vector CA, construcción de acueductos en el barrio de Jobo, gerente de proyectos en oficina técnica Vector CA, construcción de acueducto en el barrio de Jobo, administrador de contrato, construcción de tramo antimano La Paz Línea 2, jefatura de tramo metro de Caracas, Caracas. Le damos la bienvenida a mi estimado magíster, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Unice. Muchas gracias al grupo de SAM por darme nuevamente la oportunidad de poder compartir con los jóvenes de Bolivia, en la cual yo viví 3 años. Lamentablemente, pues me tuve que regresar a mi país a principios de este año, pero sigo haciendo la labor de compartir los conocimientos y de seguir dictando cursos para el examen en Bolivia. Bueno, el módulo que nos compete para el día de hoy es el módulo 6, que trata de la residencia y supervisión de carreteras. Yo también le puse en la parte de puentes, pero es de obras de vialidad, pues de obras viales. Y está dividido pues en una introducción, que es lo que vamos a ver hoy, el papel del supervisor y el residente de obra, procedimiento de la supervisión de la residencia, presentación de informes, recepción de obra y conclusión de la, esto está equivocado, esto es de la supervisión. ¿Okay? Entonces, en esta sesión número 1, pues hablaremos, como le dije, de la supervisión, ¿okay? De una pequeña introducción. Buenas noches a aquellos que se están comunicando por el chat. Hablaremos cuál es el objetivo general que tiene este módulo, cuáles son los objetivos específicos, cuál es el alcance de los trabajos de supervisión, vamos a ver una cantidad de definiciones de las cuales iremos hablando a lo largo de todo el módulo y hablaremos un poco de las especificaciones administrativas o cuáles son las actividades que deben estar especificadas en un proyecto de vial para nosotros poder hacer un trabajo de supervisión acorde con los requerimientos que nos haga nuestro cliente, pues la persona que nos contrata, el ente que nos contrata. ¿Okay? Para hacer un poco más extenso lo que presentó Eunice, pues yo soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, de donde soy oriundo, pues tengo un máster en Administración de Empresas de Construcción, que lo obtuve en Estados Unidos. Soy miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, igualmente de la Asociación Venezolana de Ingeniería de Inspección, Dirección y Supervisión de Obras, miembro del Project Management Institute, miembro profesional y asesor de Lean Construction México, miembro consultor de la empresa PM Officer en España, vicepresidente de Fundier o Fundación Venezolana de Ingeniería Ecológica. Soy director de una empresa personal que es Ingeniería 56, prestando servicios integrales de ingeniería. Soy docente, consultor, conferencista nacional e internacional. En mi experiencia en proyectos, como le digo, Unice, pues yo tengo experiencia en edificaciones y urbanismo, edificaciones tanto de conjuntos residenciales, tanto de unidades de vivienda unifamiliar como
plurinacionales, es decir, edificios, plantas industriales, plantas termoeléctricas, instalaciones petroleras o instalaciones de petróleo y gas, perdón, plantas de desalinización, subestaciones y tendidos eléctricos de media, baja y alta tensión, construcción de puentes, carreteras, autopistas, instalaciones de superficie y túneles de minería, sistemas de transporte masivo como es el metro de Caracas, y servicios públicos de infraestructura como son los acueductos, las placas, los drenajes, y además hospitales y servicios de salud. Entonces vamos a entrar nosotros de lleno en lo que corresponde al tema nuestro. Le voy a agradecer que cualquier pregunta que tengan, levanten la mano o activen directamente su micrófono porque no le estoy prestando mucha atención cuando se prende la lucecita del chat. ¿Okay? Antes de comenzar, quiero decirles, vamos a ir un poco atrás, quiero decirles pues que mi manera de evaluación es muy participativa. Yo asigno puntos porque sean puntuales y vengan asistan a las sesiones correspondientes, que participen en las sesiones. Hay un puntaje que yo evalúo con respecto a lo que es la participación en clase con preguntas, comentarios, porque aquí estamos para compartir y para aprender, tanto ustedes como yo. Yo aprendo de ustedes porque ustedes son los que están en Bolivia, y esto trata, yo traté de ajustar mis conocimientos al mundo de la construcción de vías, de obras viales en Bolivia. ¿Okay? Como le digo, pues está la participación, está la asistencia a clase, se toma una asistencia, esto que es una evaluación, la participación igualmente, y hay un trabajo que son los trabajos, digamos, prácticos, que son unos cuestionarios que se hacen uno por cada sesión, a excepción de la sesión 6 que lo lleva. Son 5 cuestionarios de la sesión 1 a la 5, y por último, pues un trabajo final. ¿Okay? Que es como usted está determinado por el instituto para poder entonces generar la nota final del curso. ¿Ok? Bueno, entonces con el propósito pues de optimizar los sistemas administrativos y de control de proyectos, en este caso proyectos de vialidad, es imprescindible entonces que los procesos de supervisión y de residencia de obras viales sean de una manera eficiente y eficaces, ¿no? Por lo que a través de este módulo, pues, vamos a ir viendo, se establece, pues, o estableceremos cuáles son las condiciones generales que posibiliten determinar, obviamente sin ser excluyente, cuáles son los alcances y cuáles son las tareas de la supervisión de la residencia de obra. Ellas tienen sus funciones y responsabilidades muy similares. Pues, uno por parte del cliente, porque el supervisor es el representante en obra del cliente o del ente contratante, y el residente es el representante en obra por parte del ente contratado o del contratista. ¿Okay? Entonces, en este módulo, pues, como les dije, estableceremos pues, unos lineamientos que hay que seguir para la supervisión de la residencia de obra e infraestructura vial, por supuesto, que incluye, en este caso, pues, nuevas construcciones, es decir, una carretera, modificaciones a carreteras existentes, reparaciones a aquellas que necesiten reparación y ampliaciones a aquellas que necesitan tener ampliaciones y que sean desarrolladas, obviamente, por entes públicos. En Bolivia, el ente público que maneja eso es la Autoridad Boliviana de Carreteras, que se conoce pues allá como ABC. Entonces, para ello hay que tener una definición metodológica de cómo debe ser la supervisión en la residencia de obras viales, que debe entonces aplicar pues un supervisor o un residente, y que tiene que tener en cuenta al menos las siguientes premisas, ¿no? Que sería, en primer lugar, concebir un sistema de supervisión técnica que esté inmerso o esté inserto en un esquema de control de calidad que integra el proceso completo de la producción del bien que se está haciendo. En este caso, es una carretera, puede ser una autopista, puede ser un túnel o puede ser un puente.
luego proponer una modalidad de supervisión técnica que sea selectiva, que sea preventiva y que esté muy bien planificada. Por otro lado, definir las responsabilidades, qué es lo que va a hacer la supervisión y cuáles son las responsabilidades del contratista, en este caso del residente, reforzando las de el contratista como ejecutor pues, de materiales que ejecuta la obra en realidad. También pues, hay que plantear procedimientos de control técnico que incorporen pues, el concepto de aseguramiento de la calidad en cada una de las etapas de desarrollo de la obra. Entonces corresponde esto a introducir básicamente actividades de autocontrol como por parte de la empresa contratista como una herramienta de gestión destinada a mejorar la calidad de los resultados. Esto es muy importante, pues, tratar de inculcar en la mentalidad del ente contratista lo que corresponde al autocontrol, que él mismo debe establecer sus controles para generar una obra de calidad. Después, por último, pues dotar a la supervisión con herramientas de planificación, control administrativo y técnico que estén basados en formularios, en fichas, en prototipos, y que junto a las herramientas de computadora o computacionales servirán entonces para simplificar y hacer más eficiente la labor de la supervisión. Entonces, aquí tenemos un análisis sistemático, un análisis metodológico pues, de cómo debe ser la supervisión, lo que tiene en la lámina, y esta metodología pues incorpora el concepto, como le dije, de autocontrol, ¿okay? Que lo ven aquí identificado en este punto aquí, autocontrol y gestión contractual, ¿okay? Por parte del ente contratista, como un procedimiento para asegurar o tener un aseguramiento de la calidad de la obra desde el mismo origen, desde que se están empezando a hacer o empezando a construir, donde se producen pues, los procesos, y donde se radica la responsabilidad de ejecución por parte del contratista. Entonces, el sistema de autocontrol es impuesto pues, como una actividad del contrato. El contrato pues, debe especificar cuáles son las actividades que debe desempeñar el contratista de manera de llevar un buen control en la ejecución de la obra a través del contrato, y pues es supervisado, valga la redundancia, por la supervisión, que lo que va a hacer es verificar si se está haciendo lo que está establecido en el contrato. Entonces, el supervisor de obra, por eso es entonces la autoridad que ejerce el control y seguimiento sobre la entidad ejecutora, es decir, sobre el contratista, y debe aplicar pues, criterios netamente profesionales y de experiencia que ellos puedan tener para evaluar, modificar y aprobar los aspectos técnicos que tengan referencia pues, a la calidad y al avance de obra, así también como el cumplimiento de todo lo establecido en el contrato correspondiente a dicha obra. Entonces, si vemos un poco esta gráfica, vemos aquí que debemos saber qué es lo que es necesario controlar. Entonces, obviamente, hay unas condiciones administrativas que hay que tener un control sobre ellas, ¿okay? Que son los medios, como lo vamos a hacer, y esto es a través de actividades financieras, de costos y aspectos legales. Luego tenemos las condiciones propias del proyecto, que es el objeto para lo cual se construye el proyecto, y ahí tenemos que tener en cuenta lo que es la calidad de obra, la cantidad de obra y la calidad de su ejecución. Por otro lado, ¿quién y cómo se controla? Entonces, el contratista debe ejercer una gestión de autocontrol y una gestión contractual acorde con su responsabilidad. Igualmente debe tener pues, un laboratorio de ensayos y materiales para hacer las pruebas de calidad correspondientes, y la supervisión igualmente lleva parte en esos dos puntos, pero mayormente en el control de la gestión administrativa y la supervisión selectiva que tenga que ver con respecto al autocontrol que está gestionando el ente contratado, ¿verdad? Por otro lado, tenemos con qué
y cuándo se controla. Es decir, cuándo deberíamos hacer. Hay otro punto que son los otros servicios que hay que tener en cuenta cuando se está haciendo la supervisión, que no tienen que ver propiamente con la vialidad, pero son aquellos que son servicios sanitarios municipales, eléctricos, de gas, etcétera, etcétera, que pueden estar atravesando o ser parte constituyente de los trabajos que se van a hacer en la vía. Entonces, ¿con qué y cuándo se controla? Pues hay herramientas de control que son de tipo administrativo y hay herramientas de control que son de tipo técnico y que tienen que ver con la parte de calidad, y en eso tenemos planes, programas, cuadros, gráficos, etcétera, etcétera, formularios, y en algunos casos pues tenemos un prototipo. Ahora que tenemos la metodología BIM dentro de la ejecución de los proyectos, nosotros podemos hacer un modelo a escala, un modelo tridimensional de la vialidad, pues, y podemos ir viendo si se están cumpliendo con las especificaciones, las normativas, y inclusive nos permite llevar un control de presupuesto, un control de costo, un control de tiempo a través de la metodología BIM, ¿no? Y por último, pues, qué, quién, cómo y cuándo. Entonces, eso es la metodología que es base a la planificación y sistematización de los procesos de control de la supervisión y el autocontrol del contratista. Entonces, ¿cuál será el objeto general que tiene la supervisión de la obra? En este caso, pues, podemos decir que el objetivo general, que vamos a tratar de ver en este módulo para establecer ese objetivo general de la supervisión, es establecer entonces las funciones técnicas y nivel de responsabilidad que deben cumplir las empresas consultoras, porque a veces la supervisión hace una empresa, que es la empresa de supervisión, o a veces lo hacen un grupo de profesionales que asumen pues estas funciones de supervisión de obras para garantizar la correcta ejecución de las obras, de los proyectos de los cuales se les encarga hacer la supervisión. Entonces, el objetivo de la supervisión es representar, obviamente, pues, al ente contratante para supervisar, por supuesto, la ejecución de una obra vial a cargo de un contratista que se hizo a través de un contrato en cualquier lugar del territorio plurinacional de la República de Bolivia, y esto con el objeto, pues, de garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales que incluyen el cumplimiento de los términos de referencia que están incluidos en el contrato, las especificaciones técnicas generales y particulares que están dentro del mismo contrato, las especificaciones administrativas, puntos generales y especificaciones generales, perdón, especiales y ambientales, todo lo que tiene que ver con los documentos del contrato y el seguimiento de los plazos de construcción y la calidad de los materiales y de la obra ejecutada por el contratista. Entonces, por lo tanto, pues, la supervisión o el supervisor como profesional o como grupo de profesionales contratados por el contratante depende entonces técnicamente del contratante. ¿Okay? Es un representante en la obra. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Una gran cantidad de objetivos. Entre esos, pues, podríamos decir que está garantizar la calidad de los trabajos de construcción, analizando los procedimientos de control y administrativos adecuados que estén debidamente descritos y contenidos en el contrato de obra. Perdón, hacer cumplir con las especificaciones técnicas, legales y administrativas de los contratos de construcción. Esas aparecen, todas esas especificaciones deben estar contenidas dentro del contrato. Por otro lado, establecer lineamientos para lograr la correcta ejecución de los trabajos de construcción. Igualmente, pues, aplicar los métodos de control, como mencionamos anteriormente, métodos de autocontrol y control por parte del contratista para el cumplimiento tanto de los plazos
y mejorar los niveles de eficiencia de la administración y el cumplimiento del objetivo del proyecto. O sea, porque la supervisión tiene una carga administrativa considerable dentro de su contrato como supervisor. Por otro lado, pues también tenemos que verificar la aplicación efectiva de contratos y compromisos establecidos de acuerdo con la normativa vigente en la República Plurinacional de Bolivia, tener conocimientos detallados del desarrollo del proyecto en cuanto al cumplimiento, progreso de los trabajos, dificultades que se pueden presentar o posibles modificaciones que pueda sufrir el contrato con relación a lo que establecen los pliegos y las modalidades de ejecución que hayan sido acordados a través del contrato de obra. Por otro lado, pues tenemos a aprobar la buena calidad de los materiales empleados y los trabajos ejecutados. Esto va un poco más allá de lo que estábamos hablando. Yo prefiero yo manejo mucho lo que es la filosofía del Lean Control, donde se habla de Total Quality Management o TQM, o gestión de calidad total, donde se vigila o se trata de hacer a través de aplicaciones de procesos y procedimientos y estándares de que el proceso de calidad se vaya cumpliendo desde el mismo origen, desde que tú creaste la actividad, el proceso cómo lo vas a hacer, y entonces no es tanto una auditoría de calidad como estamos acostumbrados a hacerlo, que chequear los ensayos, pero una vez que tú hiciste el ensayo de concreto o el ensayo de compactación, ya el trabajo está ejecutado. Entonces, lo que puede resultarte es que no te dé la resistencia del concreto o no te dé la capacidad portante o el CBR del material que colocaste como material de relleno, y entonces haya que rehacer el trabajo. Entonces se entra en uno de los desperdicios que considera la filosofía de la construcción, que es hacer retrabajo. ¿Okay? Y por último, pues desarrollar los procedimientos que hayan sido establecidos a través de la aprobación de las órdenes de trabajo, las órdenes de cambio y a través de los contratos modificatorios. Esto lo vamos a ver en detalle a lo largo de las otras sesiones. Entonces, ¿qué tenemos por siguiente? O sea, entonces, todo esto lo tenemos para ¿qué? Para cumplir un alcance. Yo quiero hacer una pregunta de quién de ustedes quiere participar. Por favor, activa su micrófono y dice su nombre para que quede registrada una grabación. ¿Qué creen ustedes que es el alcance de una obra o el alcance de un proyecto? A ver, en su experiencia. No me cuántos participantes había, hay 16 participantes. Somos 40, y muy poco. A ver quién quiere animarse a decirme qué cree lo que es el alcance de un proyecto. Y nosotros tenemos un proyecto que es el móvil, y esto también tiene un alcance que es lo que se quiere hacer. A ver quién quiere participar, por favor. No podemos dar mucho tiempo a que alguien se anime a ser partícipe de un comentario. Aquí no estamos para compartir conocimientos todos, ¿ok? Yo puedo aprender de ustedes y me gusta aprender todos los días un poco más, ¿ok? A ver, ¿qué me dice algo? A ver. No, por el chat no, por favor, por el chat no, porque, disculpe, dinero, se escucha entrecortado. Déjame activar el otro. Yo prefiero que me lo digan, por favor, en voz viva. No lo pongan por el chat, porque a lo mejor yo ni lo veo. Se lo agradezco. ¿Me copiaron todo? Voy a poner el otro internet, porque es que tenemos aquí, ese es el problema que sufrimos nosotros aquí en Venezuela, de que teníamos, en algún momento tuvimos una red de internet muy buena, pero gracias a lo que ustedes pueden saber o conocer del funcionamiento de mi país, pues hemos logrado tener muy mal
Es muy mal internet. Entonces déjame ver si se conecta esto. A ver aquí. Ahí debe estar conectándose. Ok, voy a seguir. Entonces, nadie se anima a decir lo que es el alcance del proyecto. El alcance del proyecto lo que hace es que te define qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. ¿Ok? Por eso es que es muy importante, sumamente importante tener establecido lo que es el alcance del proyecto y ustedes como supervisores y ustedes como presidentes de obra, en este caso, tienen que tener el conocimiento de cuál es el alcance del proyecto que van a supervisar o a ser residentes, y eso está establecido en el contrato que se firma entre el ente contratante y el ente contratista. Para nuestro caso, el alcance de este módulo va a ser entonces, para ver qué están diciendo, porque les digo por favor de nuevo, prefiero que lo hablen, el audio tiene mucho eco ahora, qué cosa. Entonces, lo lamento mucho, pero no tengo otra manera. Déjenme ver si cambiando aquí experiencia, déjame dejar de compartir para ver si pongo, es que lo que pasa es que los audífonos, los micrófonos, vamos a ver, y lo ponemos y alguien que active su micrófono y me dice si se escucha mejor, por favor. Es importante que ustedes tengan buena recepción. El eco no sé a qué se debe, porque lo que pasa es que mi habitación es cerrada y puede ser por eso que tenga algún eco. Ok, estábamos aquí. Ok, entonces el alcance de este módulo o de lo que vamos a ver nosotros va a ser, no va a ser otra cosa que establecer los preceptos y los lineamientos que servirán para el Estado central y las entidades territoriales autónomas de Bolivia como un instrumento para la elaboración de las propias normativas que vayan a tener y vayan a utilizar en el proyecto, estableciendo pues procedimientos, funciones y actividades para la supervisión de obras viales e indirectamente para todos los participantes en el proceso de construcción de obras. ¿Alguien me puede decir si se escucha mejor? Por favor. Sí, ingeniero, se escucha mejor. Gracias, muchas gracias. Ok, entonces, ¿cuál es la estructura que por lo general tiene una obra? Ok, entonces una obra está conformada por tres grandes elementos que son el ente contratante, ok, que son, y el ente contratista, que está dividido en dos partes, que son la parte profesional y la parte técnica. Entonces, dentro del ente contratante, nosotros tenemos, por supuesto, quién es la entidad que contrata o cuál es el propietario de ese proyecto. Y ese contratante designa o nombra un fiscal que va a hacer los trabajos de fiscalización de dicha obra. Este fiscal, a mi manera de ver las cosas, es más o menos, es el representante del ente contratante, pero para, digamos, mucho más la parte administrativa que la parte técnica. ¿Ok? Luego tenemos en la obra, pues el área profesional está constituida por el gerente del proyecto, que es un profesional que puede ser un profesional de diseño, ¿ok? Y está por otro grupo de profesionales que son los proyectistas especialistas. Entre estos está el ingeniero vial, el ingeniero hidráulico, el ingeniero ¿qué otra? Estructural, si estamos trabajando de puentes o estamos trabajando de túneles. Está también el hidráulico para la cuestión de los drenajes. Está el ingeniero de suelos, etcétera, etcétera, que son personas especializadas en todas y cada una de las áreas que están involucradas dentro de la parte profesional de la realización y la ejecución del proyecto. Por otro lado, tenemos pues lo que es la supervisión de obra. Eso tiene por lo general un gerente de supervisión cuando se contrata una obra a una empresa que haga la gestión de la supervisión, ¿ok? Y entonces ese tendrá un supervisor que es el supervisor jefe, y habrá a su vez pues supervisores
por especialidades. Habrá un especialista para la parte de pavimento, habrá otro para la parte de suelo, habrá otro supervisor para la parte ambiental, habrá otro especialista para la parte de calidad, y así por cada una de las especialidades que estén involucradas dentro del proyecto. Y aparte de eso, pues hay un personal, digamos, de función, que son el personal administrativo, que es el que trabaja en la oficina de la obra. Entonces, por otro lado, está la parte de contratista, que tiene un superintendente o lo que se llama también director de obra, ¿ok? Este generalmente tiene las responsabilidades altas de la obra y tiene dirección o conexión directa con el gerente de la supervisión y el gerente del proyecto por parte de los ejecutores o los que prepararon, hicieron el diseño de la vialidad. Luego, después está el encargado en obra, que es el residente de la obra, ¿ok? Que puede ser inclusive, pueden ser inclusive diferentes residentes, habiendo un residente jefe, pero puede haber un residente para las obras civiles o las obras de concreto, otro residente para las obras de movimiento de tierra, otras para, digamos, las obras que tengan que ver con la parte del mantenimiento ambiental, la parte hidráulica, etcétera, etcétera. Y ellos tendrán, pues, el equipo de trabajadores que están, o colaboradores que están por debajo, que son los capataces, los obreros y los maestros por cada una de las especialidades. Y dentro del personal del contratista hay también un personal administrativo, que es el que lleva todo lo que tiene que ver con las cuentas, la preparación de los certificados y planillas. Aparte de eso, debe tener también una gente que controle su almacén o su inventario. Y por supuesto, un sereno, un vigilante, que es el que está vigilando el sitio, pues el campamento de la obra, que tiene que tener cierto nivel de vigilancia y de control. Hasta los momentos, ¿alguna pregunta? Que vamos a entrar a algo que es un poquito medio pesado. ¿Algún comentario tienen? Siéntanse libres de comentar, por favor. Me gusta que participen. Si a alguno le quedó claro. Yo sé que vienen cansados del trabajo, pero siempre es bueno que expresen los conocimientos que tienen, ¿ok? Yo no estoy aquí para otra cosa, sino para compartir con ustedes mis conocimientos y ustedes para compartir los suyos conmigo. ¿Alguna observación o comentario hasta el momento, si son tan amables? A ver, no me gusta tener que preguntar así al dedillo. Álvaro, Chura, ¿algún comentario tienes por ahí, Álvaro o Ángelo? Ángelo Vera, por favor, activen su micrófono. Y si quieren activar la cámara también. Ay, Dios. Edwin. Por supuesto, Eunice no puede participar. Fernando Álvarez. Johnny Flores. Ninguno se atreve. Ninguno tiene, menos que estén totalmente claros. ¿No tienen algún comentario que hacer al respecto de lo que hemos visto hasta ahora? Una consulta, Inge, buenas noches. Sí, cómo va, buenas noches. ¿Quién habla? Mi nombre es Luis Víctor Ruiz Salinas. Soy ingeniero Ajá. civil de profesión. Tenía una consulta. Generalmente yo cuando trabajaba, digamos, en supervisiones viales, al gerente de supervisión lo nombraban gerente de proyecto. No sé esa terminología. Eso quería consultarle, ¿no? Para no generar Sí, bueno, conflicto. puede ser que lo llamen gerente de proyecto, ¿ok? Porque es el gerente de proyecto, como está establecido en la norma boliviana. Esto lo saqué yo de una guía que está en la guía boliviana de fiscalización y residencia de obras, ¿ok? Esa es la estructura que ellos establecen, pero eso puede cambiar un poco de organismo a organismo o de compañía a compañía o de contratista a contratista. Le puede dar el nombre que mejor le parezca. Lo importante es la función que desempeña esa persona. El gerente de proyecto, por lo menos en mi país, en Venezuela,
sí lo llamamos gerente de proyecto, aquel que es el encargado o la autoridad máxima dentro del proyecto, dentro de la construcción por parte del contratista, ¿ok? Pero en estos términos, lo que estamos hablando aquí, que se pone ahí en color gris, es el jefe o el gerente de que estuvo involucrado en la realización del proyecto. Todo lo que tiene que ver con planos, especificaciones, normativas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el gerente de obra o gerente de supervisión, el gerente de obra es lo que se llama superintendente. ¿Ok? Y el gerente de supervisión es el que hace la supervisión de la obra. No sé si a eso es lo que te refería. Por favor, vuelves a darme tu nombre otra vez. Sí, mi nombre es Luis Víctor Ruiz Salinas. Sí, como le digo, hace muchos años también, ¿no? Mis jefes eran así, los nombraban gerente de proyecto, como gerentes de supervisión, ¿no? Había esa confusión justamente, porque nosotros Sí, decíamos gerente de proyecto, debería ser justamente del proyecto a diseño, ¿no? En esa etapa, ¿no? Pero no los bueno, nombraban gerentes de proyecto. lo importante, Luis, es que tengas bien claro cuál es la función que debe tener cada uno de ellos. ¿Okay? El gerente de proyecto, a manera de como yo lo veo, tú le puedes dar el nombre que tú quieras. ¿Okay? Esto no lo inventé yo, esto no es una invención propia mía, sino que yo esta gráfica la saqué, como le dije, de la guía pues, de supervisión y de fiscalización de obras, y tienen ese esquema. ¿Okay? Yo lo entiendo, por supuesto, aunque tenga unos términos, ¿okay? Que no sean los que se usan en mi país, pero yo tengo que hablar con los términos que utilizan allá en Bolivia. Entonces, sí, para mí el gerente de proyecto aquí en Venezuela, en Colombia, en Panamá, que son los sitios donde yo he trabajado, y en Barbados, el gerente de proyecto es que se encarga de la realización del proyecto. ¿Okay? El que maneja la sala técnica donde se gestionan todo lo que son los cálculos estructurales, los cálculos de pavimentos, los diseños, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego eso pasa de la etapa de proyecto, pasa a la etapa de ejecución. Entonces puedes llamar el gerente de proyecto, puede ser también, lo puedes tomar como gerente de proyecto de construcción. ¿Ok? Pero en ese caso lo que se estila en otros países es llamarlo gerente de obra. ¿Okay? El gerente de proyecto es la autoridad máxima del organismo o de la organización que está ejecutando el proyecto, es la autoridad máxima que es el que controla o maneja todo el proyecto. Esa es mi manera de ver las cosas, cómo lo manejo yo, o cómo se maneja aquí en mi país, o cómo se maneja en Colombia, o cómo se maneja en Panamá, que son los sitios donde yo he trabajado. ¿Okay? Entonces lo Sí, importante es que tú tengas el fondo, entiendas el fondo, no la forma, porque la forma le puedes dar, inclusive puedes cambiar los colores de gris a marrón, y el anaranjado lo puedes poner si tú quieres vino tinto, y el verde lo puedes poner si tú quieres azul. ¿Ok? Pero el fondo, ¿ok? Lo que hace cada una de estas personas, ¿ok? Es una función que independientemente del nombre se hace igual en todas partes del mundo. No sé si te queda claro con eso la consulta que estás sí, haciendo. sí, está bien. Otra consulta ya. Dígalo, todo lo que quiera, para eso estamos aquí. Y otro, cuando he trabajado en el sistema público, había una confusión entre esta definición de la supervisión, lo que es la supervisión y lo que es el supervisor, ¿no? Porque a veces llenábamos el libro de órdenes, digamos, de supervisor, damos instrucciones, ¿no? O autorizábamos Sí, algo y de supervisor a contratista, digamos, ¿no? es Y correcto. el contratista respondía, se solicita supervisión, decía, ¿no? Y cuando ha llegado un momento de una auditoría nos han dado palos, porque aquí nos decían, definan bien el término de supervisión y lo que es el supervisor, porque es muy general y el supervisor es una persona individual que está a cargo de la obra y ahí nos daban palo, ¿no? Sí, bueno, como dije anteriormente, la supervisión de la obra la puede llevar un solo profesional si la obra no es digamos, de alta complejidad, ¿ok? Pero por líneas generales, cuando son obras viales, ¿ok? Que tienes que tener trabajo de topografía, trabajo de movimiento de tierra, trabajo de alcantarillado, trabajo de
de contención de taludes, de construcción de puentes, posiblemente algún túnel. La parte si es una autopista donde hay alumbrado público, etcétera, etcétera, donde tiene que haber alguien que sea el supervisor de electricidad, por ejemplo. ¿Okay? Entonces puede ser un grupo de profesionales, dependiendo del tamaño de la obra, puede ser un grupo de supervisores, como bien dice aquí, supervisores por especialidad. Por eso es que te digo que esto lo tomé yo de esa guía, que ustedes la pueden bajar pues, por internet, pues eso es fácil de bajar. Yo de todas maneras se las puse en la plataforma, está la guía de fiscalización de obra, está ahí, ¿ok? De ahí saqué muchos de los términos que están acá. Y de los que vamos a hablar a continuación. ¿Okay? No sé si con eso ya tú te quedan un poco más claras tus consultas. Sí, está bien, ejemplo. De verdad, está suficiente. Si no puedo ahondar más, si no te quedó algo claro. Sí, no, yo creo que pasando en los cursos más se va a aclarar más con los temas, ¿no? Que llevemos a fondo. Ok, ¿alguien más tiene una consulta o un comentario? Lo bueno que sepamos cuál es la experiencia que ha tenido cada quien. Por cierto, que no lo dije en la introducción, yo tengo 44 años de experiencia profesional. Entonces, yo creo que eso es la suma de varios de los participantes. Pues. Es importante cuando tú tienes una vasta experiencia, pues tienes los conocimientos bien fundamentados y los conceptos bien claros. Entonces, seguimos adelante. Pues. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de todas estas definiciones que están aquí. ¿Ok? Entonces, quisiera saber alguno que me comente qué entiende por acta de recepción provisional de una obra o de la vialidad o del contrato que estamos trabajando. Lo deben haber manejado en algún proyecto. A ver, tenemos que avanzar porque nos queda algo y ya tenemos casi una hora rodando. Acta de recepción provisional. La manejan casi todos ustedes o la han manejado en su trabajo correspondiente. Tienen que tener clara cuál es la definición del acta de recepción provisional porque eso es uno de las tantas actividades que debe desarrollar el supervisor. Caramba. Buenas noches, ingeniero. No se ¿Quién refiere habla? al ¿Quién habla? Angelo Vera Ramos. Ajá. No se refiere cuando se entrega la obra, hace una inspección previa antes de entrega definitiva. Sí, es correcto. Ok. Pero en sí el acta de recepción que es un documento. Ok. Además es un documento técnico, un documento administrativo y un documento legal. Tiene esas tres facetas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir esa acta es que nos va a decir cuándo se terminó o nos demuestra, una vez que se firma esa acta, que eso es un registro que estamos dejando nosotros durante nuestra supervisión, que la obra fue concluida, físicamente concluida. ¿Ok? Y que todo eso está de acuerdo con los volúmenes que fueron contratados o los que pudieran haber sido ordenados por el ente contratante, que ya me dio modificaciones, hayan sido aprobados, etcétera, etcétera. Pero es simplemente para determinar que los trabajos fueron concluidos físicamente, ¿ok? Y a partir de esa recepción provisional, pues es la que nos dice, una vez que como bien tú dices, que hay una inspección, para ver cómo están los trabajos, si están algún defecto, o lo que se llama, se hace un punch list o una lista de chequeo, donde se ve si todas las cosas están bien y aquellas que tengan defectos se mandan a subsanar. ¿Ok? Entonces, todo eso se va a hacer en un lapso para poder entonces recibir la obra de manera definitiva. ¿Okay? Muchas gracias por el comentario. Acta de recepción definitiva, entonces, ¿qué será? Perdón. A ver, otro que se anime. Buenas noches, ingeniero. Nombre. Marcos Quiroga. Marcos. Perdón.
¿Quién sigue, Inge? ¿Álvaro o Marcos? Ajá. Dígame, Hola, Inge. ¿Quién sigue? ¿Álvaro o Marcos? cualquiera de los dos. Ya, a ver, Álvaro, adelante. Álvaro como que se echó para atrás. Ya, bueno, ingeniero, el acta de recepción definitiva Álvaro, de obra. estás hablando que Marcos. ¿Habló o no habló, Inge? ¿Quién habla ahorita? Ya, Marcos sigue. Ok, dime, Marcos. Ya, el acta de recepción definitiva de obra es un documento igual técnico, administrativo y legal que evidencia la conclusión física de todo el proyecto, ¿no? De conformidad al contrato de servicios del proyecto, Ajá, ¿no? Al contrato de obra. claro. Y una vez que se subsanaron todas las observaciones que se hicieron en el acta de recepción provisional. Ah, sí, eso más, sí, sí. Ok. Ok, ¿qué es una banquina? Esos son términos ya viales. No tienen conocimiento. O si lo tienen, no lo quieren expresar. La banquina es una plataforma que está localizada en puntos intermedios de taludes de corte y taludes de terraplenes altos. ¿Ok? Son aquellas secciones que están entre un corte y un relleno. ¿Ok? Eso es un término boliviano. ¿Ok? Eso está también eso está en una de los términos, en una de las guías de la autoridad boliviana de carretera, donde está ese término, porque yo tuve que irlo a buscar porque no sabía lo que era una banquina. Una berma, de eso van a hablar, en la vialidad van a hablar de eso, y cuando estén hablando de diseño, que ya deben haber visto el módulo de diseño vial, hablan de bermas, pues. Nadie sabe. Bueno, estamos aprendiendo todos entonces. Ese es un sobreancho que hay en las vías, una porción de terreno que está adyacente, entonces, a lo que es la calzada, que ese es otro término, que la calzada es por donde circulan los automóviles, y eso se utiliza para hacer paradas o parqueo de autos en la vía, pues cuando tú vas circulando para que tengan espacio para ellos poder pararse en caso de emergencia, y para soporte igualmente también lateral de la base y de la superficie de rodadura. ¿Ok? Es un espacio para poder distribuir bien las cargas, especialmente cuando estás hablando de diseño, ¿ok? Para distribuir las cargas que van a circular sobre la calzada. Entonces, por lo tanto, ¿qué es calzada entonces? Uy, a ver quién me dice qué es la calzada. Eso lo vieron en el diseño, en la parte de diseño. Si es que ya dieron el módulo de diseño. ¿Ya vieron el módulo de diseño? Ingeniero, Sí, ¿verdad? aló. Dígame. Raúl Aramayo le habla. Ajá, Raúl. Ya, bueno, la calzada es la parte central en sí de la carretera donde circulan los vehículos. Ya se puede dividir en un carril o dos carriles. Eso es correcto, eso es correcto. Es la parte donde tenemos la superficie de rodadura, ¿ok? Que eso lo deben haber hablado en la parte de pavimentos, ¿ok? Cuando ustedes hacen el pavimento, en realidad el concepto técnico que yo manejo, yo trabajé en carreteras en Barbados y trabajé en carreteras aquí en Venezuela. Digamos, lo que es lo primordial o lo principal en una vialidad, pues es el material que tiene de base. Y el asfaltado o la capa de concreto que se coloca se llama capa de rodamiento,
o capa de rodadura. ¿Okay? Y esa no está, bueno, tiene un diseño para soportar carga, obviamente, pero el que soporta la carga es la base y la subbase. Y se deteriora, una carretera se deteriora cuando su base y su subbase sufren alteración. ¿Ok? Causa de fuerza mayor. Esa sí la deben saber. Eso es fácil. Porque todo esto lo van a ver en los contratos. Y como supervisor y residente deben leerse el contrato y entenderlo y comprenderlo por completo. ¿Ok? A ver, ¿qué me dice que son causas mayores, de fuerza mayor? Uy, por favor, seamos un poco más participativos, porque aquí no estamos, no tengan pena. Aquí todos deben tener el conocimiento de qué es eso. Y si no adelantamos, se nos van a ir las 2 horas. Son casos imprevisibles. Nombre otra vez, nombre. Recuerda siempre decir el nombre. Raúl Aramay. Ajá. Raúl Aramay. Dale, Raúl. Son casos imprevisibles que suceden, como hacer lluvias de gran intensidad, tormentas, terremotos que impiden las actividades de la obra. Bueno, ese está muy bien. Tienes clara la idea que eso es importante. ¿Ok? Entonces, la causa mayor es cualquier obstáculo, pues externo, obviamente que es externo a la obra, o cualquier imprevisto o cualquier situación inevitable que origina, pues, una fuerza extraña, o que es una fuerza extraña a la acción del hombre, y con tal medida impide, pues, como tú estás diciendo muy bien, y lo tienes el concepto bastante bien claro, el cumplimiento de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? De repente puede ser un incendio, una inundación, un terremoto, tal cual, o cualquier tipo de evento de este tipo, pues que no esté bajo el control de la mano, del control del ser humano. ¿Ok? Muchas gracias por tu comentario. Ahora hay otro que es caso fortuito. Mira todo lo que nos queda y por dónde vamos. El otro era externo, causas externas. Caso fortuito, ¿qué será entonces? Un caso fortuito, pues, es cualquier tipo de obstáculo o restricción que se presente, pero de tipo interno, ¿ok? Que se le puede atribuir al ser humano o al hombre, que puede ser un imprevisto o un inevitable, que puede venir o puede ser originado por las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida, como por ejemplo puede haber algún tipo de huelga, conmociones civiles, muy común en Bolivia, los bloqueos, ¿ok? Algún tipo de revolución, aunque ya yo creo que eso no estamos ya en épocas de revoluciones, o cualquier tipo de evento que sean similares a esto. Esos son casos fortuitos, ¿ok? Eso provienen digamos, de la actividad humana. Eso está tipificado en el contrato y eso lo tienen que saber porque al momento de hacer algún tipo de cambio o algún tipo de prórroga o algún tipo de paralización, pues tienen que tomar en cuenta cuál es la causa que origina ese efecto que tiene el proyecto. El certificado de cumplimiento del contrato, ¿saben lo que es? Perdón. Chingue. Dígalo, ¿quién habla? Le habla otra vez Luis Víctor Ruiz Salinas. Dale, nada más, bueno, hasta ahora 3 participantes nada más comentan. Dime, Luis. El certificado lógicamente lo extiende el fiscal de obra al contratista una vez que se ha concluido la obra y ha presentado su certificado de liquidación final, ¿no? Dando cumplimiento a toda la parte administrativa de ejecución de la obra, ¿no?
está muy bien. Ahora, ¿quién me dice que es un certificado de pago? Esto lo trabaja tanto el residente como el supervisor, inclusive el fiscal también maneja esto. A ver, certificado de pago. Ingeniero, buenas noches. Ajá. Walter Mamani, ingeniero. Walter, dime. El certificado de pago es un documento que se presenta cuando la empresa, de acuerdo a su cronograma de desembolsos, solicita una cancelación por el avance que ya tiene en ejecución física del proyecto. Eso es Esa correcto. serie. Y se determina cómo se determina ese certificado de pago a través de los volúmenes de obra, ¿ok? Multiplicado por sus respectivos precios unitarios, se te dan unos montos, ¿ok? Y eso es lo que es la planilla de pago. ¿Es correcto? ¿Cierto? ¿Cierto? Así, ese es el Sí, término. ingeniero. Ese es el término Sí. que usan allá en Bolivia, planilla. Nosotros usamos en Venezuela evaluación. En México se usa estimación. Y en Perú se usa metrado y en Chile también. Entonces, por eso es que es tan difícil cuando hacemos trabajos internacionales de que a veces hablamos el mismo idioma y no nos entendemos porque tenemos diferentes términos para para el mismo documento. Pero muy bien tu observación, gracias. Comisión de recepción. A ver. No sé si lo han vivido. Yo tuve chance de presenciar una visita de una comisión de recepción mientras estuve allá en Bolivia, porque fui invitado a la obra, pues, y en ese momento llegó la comisión. Buenas noches, ingeniero. Dígame quién habla por ahí, no me diga que es la misma persona. Le habla William Arcaya. Dale, William Barca. Dime. Sí, bueno, a mi percepción, la comisión de recepción es un grupo que está compuesto por un representante del área técnica, obviamente, del área administrativa y el área legal, para poder elaborar y asistir al acto por ejemplo, de las actas de recepción provisional o en el caso también de las actas de recepción definitiva, con el Eso es objeto de correcto. evaluar el cumplimiento de las cantidades de un proyecto de acuerdo a contrato. Ok, perfecto. Hay otra, yo quisiera decirlo un poquito más técnico a lo que tú estás diciendo. Es un grupo formado por la entidad ejecutora, por el superintendente, el director o residente de la obra, por el supervisor de la obra, ¿ok? Por profesionales que sean requeridos por el contratante, que puede ser inclusive hasta el fiscal, y eso se hace con la finalidad, como tú mencionas, y te felicito por lo tienes bien claro, que es para hacerla al momento de hacer la recepción provisional y la recepción definitiva de la obra. Es correcto. Muchísimas gracias por tu aporte. Así estoy aprendiendo yo un poquito más también. Contratante. Esto creo que no tiene necesariamente pues que ver qué es el contratante. El contratante es el que contrata la obra. Eso es, obviamente eso no tiene otra manera de verlo. Y el contratante propietario, generalmente, cuando estamos hablando de vías de comunicación en Bolivia, es el gobierno del Estado plurinacional, que viene representado por ¿qué instituto? ¿Quién es el instituto que representa al Estado boliviano al momento de contratar, o quién es el contratante propietario en los proyectos viales en Bolivia? Ya lo he mencionado un par de veces. La ABC. La ABC es correcto, que significa Autoridad Boliviana de Carretera. Perfecto. ¿Quién hizo el comentario del ABC, por favor, para que quede el registro para yo dar puntuación por participación? Marcos Quiroga, ingeniero. Gracias, Marco. Ok.
Pasemos entonces a, ¿dónde estamos? En contrato. Bueno, obviamente el contrato es el documento, pues, donde se celebra, pues, entre las partes, tanto el contratante como el ente contratista, e igualmente el contrato lo tiene la supervisión, porque firma un contrato, el ente contratante le firma un contrato a la supervisión también. Entonces hay que cumplir los contratos. El supervisor debe leerse o debe manejar dos contratos. El contrato de la supervisión de obra para ver cuáles son las cláusulas y cuáles son los alcances del trabajo de supervisión, y el contrato que firma el contratista para saber cuáles son las obligaciones y responsabilidades del contratista. ¿Ok? Espero que ha sido claro con la definición. Contrato modificatorio, todavía nos falta y ya, estamos retrasadísimos. Contrato modificatorio, eso es un término muy boliviano. ¿Ok? Eso no lo llamamos así en otras partes. Bueno, tendré que decirlo yo. Bueno, Ajá, dígame, ¿quién habla? le habla Luis Víctor. Luis Víctor, dígame. Entre un contrato modificatorio es una modificación al contrato, ¿no? Que nos permite el contrato en las cláusulas donde podemos hacer complementaciones a la obra, donde se puede crear nuevos ítems, se puede modificar, incrementar o disminuir el contrato en su monto hasta máximo un 10%, ¿no? Podemos incrementar el plazo, podemos disminuir en esa capacidad, ¿no? Eso más que todo. Si son todos aquellos cambios que sufre el contrato, bien sea por incremento o disminuciones de las cantidades, ¿ok? O aquellos que hayan sido aquellas modificaciones o cambios que surjan por causa de fuerza mayor o caso fortuito, ¿ok? Entonces eso va a meritar también en algunos casos otro término que vamos a ver más adelante, que es órdenes de cambio. ¿Qué es el derecho de vía? Ajá. Eso sí es igual en todas partes del mundo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Le habla Víctor Ortiz Díaz. Dale, Víctor. El derecho de vía, ingeniero, es una franja de terreno que de la parte central de la carretera es, si no me equivoco, es 50 metros a ambos lados, en la cual se puede hacer ampliaciones de la carretera, mantenimiento o algunas obras que sirvan a la carretera. Ok. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. El derecho de vía es una franja dependiendo del proyecto, pues eso estará especificado, pues, o determinado en el contrato de qué ancho es derecho de vía, pero es del eje central de la vialidad hacia la derecha y hacia la izquierda, que te va a permitir hacer posibles ampliaciones, porque a lo mejor tú hiciste un diseño para una carretera de 2 carriles, uno en cada sentido, pero estás dejando previsión para aumentar a 2 carriles en cada sentido, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por supuesto, pues el diseño de la vía, pues el diseño es el conjunto de planos, de especificaciones, de memorias de cálculo, memorias descriptivas y de otros documentos que están destinados o tienen la función de definir los diferentes trabajos que se van a ejecutar en la obra. Eso es lo que es el diseño. Por eso es que yo le decía al principio que la parte donde decía el director del proyecto es el que se encarga de esto, de hacer el diseño, o maneja todo lo que es el origen o el desarrollo del proyecto como proyecto en sí, donde tienen que incluir toda esta serie de documentos como son los planos, especificaciones, memoria, etcétera, etcétera. ¿Ok? La entidad ejecutora o contratista, pues eso creo que todo el mundo lo tiene claro. ¿Ok? No creo que haga falta, pues, definir qué es el contratista, pero se le conocen los contratos o bien como unidad ejecutora o bien como contratista. Este sí es un término que deberíamos tener y conocer todo, que son las especificaciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Porque hay técnicas y administrativas. ¿Qué son las especificaciones técnicas?
Yo he trabajado en preparación de especificaciones para diferentes tipos de proyectos. Pero es lo mismo, la definición es igual para el tipo de proyecto, bien sea urbanismo, edificios, casas, puentes, túneles en minas, carretera, etcétera, etcétera, que es una especificación técnica. Vamos a agilizar. Quiero que pongan a trabajar. Dígame, ¿quién habla? Marcos Quiroga, ingeniero. Marco, de nuevo, dígalo, Marco. Las especificaciones técnicas son el documento técnico que indica o especifica las obras o las actividades del proyecto. Indica su definición, las materiales, herramientas, equipos, maquinaria y personal necesarios para realizar cada una de las actividades del proyecto. Eso es Así correcto. también la forma de pago y medición, ¿no? Eso es correcto también. Eso es una especificación técnica y eso lo estás viendo de dónde. Tienes ahí una ayuda. Eso lo estás viendo de dónde. Te lo dijiste demasiado perfecto. No importa. Eso es bueno porque no tienes que sabértela toda, pero tienes que saber dónde buscar las cosas. Y es exactamente lo que tú dijiste. Lo que es el ente financiador. Obviamente, pues entendemos que el financiador es aquella entidad pues que coopera económicamente para la ejecución del proyecto. ¿Ok? La fiscalización es otro término que es propio de Bolivia, pues porque en mi país nosotros no manejamos esas dos figuras de fiscal y de supervisor. Eso lo llamamos nosotros inspector, realiza las dos funciones. Entonces, ¿qué es el fiscal? El fiscal, obviamente, pues es un ingeniero designado por el ente contratante con las facultades para vigilar el trabajo tanto de la supervisión que ha sido contratada por el ente contratante como el del contratista a fin de fiscalizar, ¿ok? De ver o de cerciorarse de que se están cumpliendo con todas las condiciones que están estipuladas en el contrato. Y además, es la persona que hace el enlace entre las diferentes partes de la administración boliviana de carreteras con el residente y con todos los institutos o organismos que estén directamente relacionados con el proyecto que se está llevando adelante. ¿Ok? La fiscalización, por supuesto, es el trabajo que se hace, que hace el fiscal, que son las garantías. Vamos a decir, avanzamos, porque todavía nos falta un buen trecho, faltan como 10 hasta las 10. Garantías. Hay varias garantías. Las garantías son aquellos avales o boletas bancarias, eso lo emite una entidad bancaria o una entidad de seguro, en mi país lo llaman fianza, ¿ok? En otros países también se llama fianza, en otros se llama también garantía, que es la que permite, pues, dar un aval por parte del contratista para dar garantía de que va a cumplir con lo que se le ha encomendado. Entonces, para eso hay una garantía de anticipo, hay una garantía también de cumplimiento del contrato, hay garantía de seriedad de la propuesta que presenta la empresa. Esos términos lo deben saber manejar y deben saber qué es lo que significa cada uno de ellos. Cuando uno presenta una oferta, una propuesta, eso acompaña o va acompañado con una boleta de garantía. En mi país es una fianza de propuesta donde tú mantienes el precio de tu propuesta por un tiempo determinado. ¿Ok? Y el fiel cumplimiento del contrato es haciendo un porcentaje dependiendo de lo que estipule el contrato, un porcentaje de lo que tú debes asegurar o garantizar para que de que vas a hacer o vas a ejecutar tu labor como contratista de la mejor manera y vas a cumplir con todo lo que está establecido. ¿Ok? Una inspección de rutina, pues obviamente lo dice exactamente el nombre, lo dice, son aquellas actividades que se hacen de manera rutinaria, ¿ok? En el trabajo de la supervisión, que es una inspección especial. No me vayan a decir que la que no es rutinaria, pero que es una inspección especial. A ver, ¿quién se anima a decirme que es una inspección especial?
Esto es cuando vienen esas visitas inesperadas, pues por algunos funcionarios del ente contratante, entonces se van todos digamos, el fiscal, el personal del ente contratante, el personal de la contratista, bien sea el residente o el superintendente, y van a verificar algún tipo de trabajo en especial que van a hacer una inspección particular con respecto a ese tipo de situaciones. ¿Ok? El libro de órdenes, pues, el libro de órdenes, como se conoce allá en Bolivia, en otros países se conoce como libro de obra o bitácora de obra, que es donde queda sentado toda y cada una de las actividades y actos que suceden durante la obra. ¿Ok? Eso es, pues, se lleva conjuntamente entre el residente y el supervisor. ¿Ok? Aunque es responsabilidad neta del ingeniero residente, pero el supervisor puede hacer anotaciones u observaciones en el libro de obra, y eso es, digamos, el expediente, digamos, de vida de la obra en sí. Mi padre solía decir, mi padre era ingeniero también, decía, tienes que dejar registro de todo. En ese libro de obra, en ese libro de órdenes, por eso que también se le llama bitácora, ¿ok? En los barcos, todas las instrucciones o indicaciones que da el capitán o cualquier oficial que está, digamos, en el barco, pues todo eso queda sentado en la bitácora, y al igual como en los aviones, la caja negra, ¿ok? La caja negra es una bitácora que te permite, pues, determinar cuáles son los sucesos, y mediante el estudio de la libro de órdenes tú puedes determinar responsabilidades o librar responsabilidades cuando hay algunas actuaciones que hayan sido efectos o hayan sucedido en el proyecto. ¿Okay? El MAE, pues, el MAE es la máxima autoridad ejecutiva. ¿Okay? Esa definición yo nunca la logré entender. ¿Okay? Alguien me podrá explicar lo que es el MAE, porque yo nunca logré entenderlo. No, lo busqué y me cansé de buscarlo y no lo conseguí. ¿Okay? ¿Alguien, por favor, me puede decir lo que es el MAE? Bueno, Chinge, Dígalo. la MAE es la máxima autoridad ejecutiva de cada institución, digamos, como decirle el gobierno autónomo municipal, digamos, ¿no? Ajá. O el alcalde, digamos, ¿no? Esa es la MAE, digamos, ¿no? La máxima autoridad. Después, digamos, en el ministerio, digamos, es el ministro, digamos, ¿no? Ahora, digamos, en la ABC, la MAE sería el presidente de la ABC, ¿no? En ese Okay. rango, como un organigrama, digamos, de autoridades superiores, pero la MAE por institución se denomina, ¿no? Ok, está bien, está bien. Gracias por aumentar mi acervo. De todas maneras voy a seguir buscando. Obviamente modificación de obra, pues, una modificación de obra que será rápido, que todavía nos queda bastante. Si no, voy a tener que ir avanzando yo. Porque si no, no nos da tiempo. Vamos a tener 5 minutos con esto, con lo que nos queda. La modificación de obra, pues, se puede entender por modificación de obra, un reemplazo o un cambio parcial de las actividades o de las tareas que hayan estado programadas en la ejecución de una obra, y esto se hace a través de las órdenes de cambio, las órdenes de trabajo y por contrato modificatorio, que eso todo lo vamos a ver nosotros aquí, porque es trabajo y responsabilidad y funciones de la supervisión. Obviamente la obra, pues, es todo aquello que la entidad que está ejecutando, pues, debe construir o instalar y entregar, pues, al contratante según lo que establezcan los términos contractuales. La obra pública, pues, por supuesto, tiene su carácter de obra pública y es ejecutada con recursos del Estado directamente, o también puede ser por un contrato multinacional, pues, que haya algún tipo de colaboración para la ejecución de proyectos de algún instituto o alguna organización de otro país, como el fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. ¿Okay? Una omisión es todo aquello que no se ha incluido en el contrato, y es importantísimo, pues,
porque eso falta, eso no existe, ese documento, o ha sido omitido, y entonces eso nos puede generar problemas cuando estemos ejecutando la obra, porque no hay un documento que avale eso, porque no fue emitido ese documento, entonces ha sido, el nombre lo dice, omitido, entonces que no existe. Entonces es bien importante que al momento que ustedes hagan su informe, que puedan decir que es por una omisión de tal y tal documento. Las órdenes de cambio, obviamente, pues es un documento técnico que es aquel que justifica, pues, o que nos permite un incremento o una disminución o un decremento, que no, a mí esa palabra no me gusta, pero bueno, así se dice, o un decremento de volumen, de monto o de plazo, o de cambio de especificaciones técnicas que estén estipuladas en el contrato. Eso es lo que contempla la orden de cambio. La orden de trabajo, pues, es otro documento de tipo técnico que justifica, pues, plenamente y que permite la readecuación de las actividades, de que tú hagas un cambio o adecues cómo se están desempeñando las actividades, cómo estaban planificadas, o los volúmenes de obra que hayan estado estipulados en el contrato, sin que esto implique, pues, modificaciones en el monto del contrato o en el plazo de ejecución. Por otro lado, tienes la orden de inicio, por supuesto, que es aquella que se da para que tú puedas iniciar los trabajos, y esa la realiza el supervisor al residente, ¿ok? O generalmente creo que es del fiscal al supervisor, ¿ok? Y eso es una nota, un memorándum, pues, o un documento que permite, pues, dejar asentado, pues, de que se está dando inicio a los trabajos. La orden de proceder es cuando tú le dices a la persona, tú puedes proceder a hacer los trabajos. Entonces, esa es primero que la orden de inicio, ¿ok? Porque la de proceder es que le dice, bueno, tú puedes empezar a hacer los trabajos, y la otra te dice, empecé en esta fecha. Por eso es que el trabajo de la supervisión es muy documental, ¿ok? Tiene mucha documentación y lleva, digamos, mucho papeleo, pero lamentablemente en nuestra región y en nuestros respectivos países, no estamos todavía digitalizados con este tipo de cosas, porque eso ya, una vez que tú estás trabajando un proyecto, digamos, con metodología BIM, todo esto se genera automáticamente. Una vez que no es tanta burocracia la que se maneja con respecto a este tipo de órdenes, pues, ¿ok? Entonces, esa es la orden de proceder, donde se le dice, bueno, usted puede empezar ya con los trabajos, ¿ok? Le das autoridad, pero entre la orden de proceder y la orden de inicio hay cierto número de días, ¿ok? El pavimento, ¿qué es lo que es el pavimento? Si estamos hablando ahora de términos viales, ¿qué es el pavimento? Eso ya lo deben haber visto. ¿Cómo definen o cómo les definieron el pavimento? A ver. Bueno, yo voy a tener que andar porque si no, no va a dar tiempo quería que participáramos un poco más rápido, fuéramos más expeditos, más acelerados. Yo me imagino las sesiones de las próximas, que son más largas. El pavimento, pues, no es otra cosa que una estructura que descansa, pues, sobre el terreno de fundación o la base o la subbase, y que se halla, pues, formada por diferentes capas, como son las subbases del pavimento, la base, la capa de rodadura y el sello que se le coloca al final, el sello de rodadura. El plan de trabajo no es otra cosa que el cronograma. Eso es bueno que lo tengan bien claro, que es un plan de trabajo, ¿ok? Los planos as-built, eso ya con el BIM, todavía nosotros los proyectos no los estamos ejecutando con BIM. Hay BIM, yo sé que hay proyectos en Perú y en Ecuador y en Chile que se están llevando, proyectos viales que se están llevando con BIM, donde se hace un modelo digital de la obra, y es mucho más sencillo ver cuáles son las interferencias y las complejidades que puede tener la obra. Luego tenemos los planos generales de construcción, que son aquellos que nos entregan, que son los, digamos, los que están a escala más grande,
¿ok? Escala más pequeña, perdón, que son de manera general, donde tú ves todo el trazado de la vía, por ejemplo, ¿ok? Y tienes otros planos que son los planos de detalle, donde están a escalas adecuadas, pues cada uno de los detalles puede estar detallando una alcantarilla o puede estar detallando la manera de sostenimiento de la baranda de un puente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego tienes el plazo de ejecución de la obra. Obviamente, pues todos sabemos que el plazo de ejecución de la obra es el tiempo en el cual nosotros debemos terminar de hacer los trabajos para los cuales fuimos contratados. El residente de obra, pues el profesional, el representante técnico, perdón, del contratista, ¿ok? Es la contraparte del supervisor, ¿ok? Y tiene que ver con la parte de construcción, ese debe estar, realmente debe estar registrado en el Colegio de Ingenieros de Bolivia, igualmente habilitado por esos organismos para poder fungir como profesional, digamos, de la ingeniería representando a la entidad ejecutora. ¿Okay? Y también en mi país es así, y creo que en Bolivia también debe ser autorizado por el ente contratante. Ellos revisan el currículum de la persona y dicen si la persona está suficientemente capacitada para ser el residente de la obra. ¿Okay? Los subcontratistas son todas aquellas personas que trabajan para la empresa constructora o para la empresa contratista, y son pequeños, digamos, el contratista mayor, y a lo mejor tiene alguien que le haga los pavimentos de concreto, otro que le ponga la señalización, otro que le construya las obras hidráulicas, etcétera, etcétera. La superintendencia de obras o el director de la obra, ¿ok? Es aquella, pues, una persona que tiene que estar muy bien preparada, debe tener mucha experiencia y además debe ser demostrada y que esté formada, pues, o que tenga suficiente experiencia en el área de la cual va a ser encargado, pues tiene que tener experiencia en vialidad, por ejemplo, ¿ok? Y el supervisor de la obra, pues, es la persona que está encargada, pues, como obviamente de hacer la supervisión de la obra, y la supervisión técnica es el trabajo que se realiza, ¿ok? Para hacer el seguimiento y la verificación de la obra de acuerdo a lo que está indicado en los documentos y términos del contrato. Rapidito, 2 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Que nos quedan varios punticos por ver. Hay muchas más definiciones dentro de esto, pero yo quise poner las más usadas, ¿ok? Porque todo esto, en un contrato, todo esto debe estar definido. Hay una parte en el contrato que son definiciones, y nosotros los ingenieros estamos mal acostumbrados a que no nos leemos el contrato. Lo mismo que hacemos cuando compramos un nuevo celular, que lo primero que hacemos es botar el manual del usuario, porque nosotros no lo sabemos todo y sabemos cómo funciona el celular sin haberlo utilizado ni una vez. Entonces es importantísimo, y se lo doy como consejo de 44 años de experiencia. Yo empecé a leerme los contratos cuando tenía 8 años trabajando, porque me llevé una situación bien incómoda por no haberme leído bien el contrato, y gracias a Dios no tuve consecuencias ni disciplinarias, ni penales, ni nada por el estilo. Pero una llamada de atención muy fuerte. ¿Ok? Entonces vamos. ¿Algún comentario? Por favor, rapidito. Mientras me voy a... Vamos a darle un descansito. Voy a buscar un poquito de agua, por favor, disculpen. Ok, ya estoy de regreso. ¿Ningún comentario, ninguna pregunta? Para seguir adelante.
Bueno. Este lo nombré especificación administrativa, pero realmente son las actividades que debe realizar la supervisión en una obra vial, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber dentro de esas especificaciones que van a estar en el contrato, debe estar la descripción general del tramo de carretera que se va a ejecutar, cuál es su geometría, cuáles son el movimiento de tierras que se va a llevar a cabo, cuáles son los drenajes, cuál es el tipo de pavimentación que se va a utilizar, cuáles son las obras de arte menor también, las obras complementarias de servicios, perdón, las obras de arte menor, ¿ok? Las obras complementarias y servicios de campo para la supervisión y fiscalización, y cuál es el equipamiento mínimo que debe tener la supervisión para poder ejercer sus funciones. Entonces, con respecto a la descripción general del tramo, eso lo deben haber visto ustedes cuando vieron la parte del módulo de diseño vial, que tiene que ver con la descripción de la ubicación exacta del emplazamiento del proyecto, dónde está ubicado, en qué región, ¿ok? Cuáles son sus progresivas de inicio y fin de la obra, o sea, dónde arrancan la progresiva 0 más 00 hasta la 200 más 230, quiere decir que tiene 200 kilómetros, 230 metros. Cuáles son los detalles de la orografía y la hidrografía en la que se desarrolla la carretera para poder hacer los estudios hidráulicos correspondientes. Cuál es la información exacta y detallada de cuáles son los sitios donde vamos a obtener los materiales para los préstamos que estén establecidos, cuál es el tipo de material, la ubicación y qué tamaño tiene ese banco, cual que se conoce como potencial, cuánto material nos puede aportar para hacer los trabajos de movimiento de tierra. Si hay algún punto donde podamos tener alguna conexión con el agua para hacer todo lo que tenga que ver con el suministro de agua del campamento, o también para las actividades que requieran el uso de agua, como por ejemplo el riego continuo de los trabajos de la vialidad. Eso se estila mucho en la parte de mantenimiento, donde se quita la carpeta de rodamiento, queda en la base, y eso es tierra, y hay que mantener siempre la humedad óptima de esa superficie. También indicar cuáles son las comunidades por las cuales va a circular o va a pasar esa vialidad. Debe haber también una descripción del régimen de lluvia, o cuál es el estudio hidrográfico o pluviométrico de la región donde se va a desarrollar el proyecto, de manera de poder hacer todo lo que es el sistema de drenaje, y donde van a estar los botaderos o los sitios donde se van a poner los escombros y los buzones que estén establecidos en el diseño de la vialidad. Entonces, como le dije, pues, estas son las especificaciones del tramo general, pero vamos a ver un momentico de la geometría de la vía. Ahí tiene, entonces le tiene que decir, pues, es una explicación que te tiene que dar. Ese proyecto debe darte, pues, la geometría general, la definición, pues, de la misma en base a recomendaciones y normas con las que ha sido proyectado dicha obra, y la documentación del contratante, y aquellas que aparezcan, pues, en el manual de diseño geométrico de carretera, ¿ok? En el tomo 1 de la Administración Boliviana de Carreteras de UABC. Esta guía yo se la suministré eso está en una plataforma. En la plataforma están esas guías del ABC. Y también tiene que ver con respecto a lo que es el alineamiento vertical, que deben estar bien detalladas, pues, las pendientes, tanto verticales como el alineamiento vertical. Tú tienes dos alineamientos: el horizontal, que es el que tú ves en el plano, y el vertical es el que ves con respecto a las curvas, tanto las curvas verticales y las otras son curvas horizontales. ¿Okay? El movimiento de tierra, pues sobre esto hay que ver, esto creo que también lo vieron en la parte de diseño, pues cuál es la sección transversal típica en tangente, cuál es el ancho de la plataforma, si la sección es en corte o es en terraplén o relleno, cuáles son los taludes que tiene el terraplén o cuáles son los taludes que tienen los cortes. Eso tienen que estar definido los ángulos de inclinación de cada uno de ellos, la ubicación de banquina,
según las características geológicas y geotécnicas de los materiales que estén en el sitio de donde se está ejecutando la obra, cuáles son los ensanches en los cortes de lugares críticos. Eso me tocó vivirlo mucho en las carreteras bolivianas, donde hay ciertos puntos, la carretera tiene, son muy estrechas, entonces se genera un sobreancho para que puedan pasar los dos vehículos o vehículos de alto tonelaje. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con la inclinación operante de las curvas horizontales, eso se hace con el fin de poder desaguar las aguas pluviales, ¿ok? O inclusive aquellas que vienen de manantiales que salen de la montaña. Eso lo vi muchísimo ya en Bolivia, cuando fui para el altiplano, cuando fui para el Salar de Uyuni, muchísimas venas de agua pues que atravesaban, digamos, la vialidad. El ancho de la sección, según si va a tener sobreancho o no va a tener sobreancho en una curva, porque esa es otra de las condiciones del diseño geométrico de carreteras en Bolivia. Tratan de ser lo más económicas posibles. Entonces son las que yo llamo, y ustedes lo deben saber y lo van a entender claramente, que son las carreteras culebreras, que son esas que son sumamente sinuosas, ¿ok? Para poder, primero para poder subsanar las diferencias de nivel y para evitar la mayor cantidad de cortes y rellenos posible. Y se va, digamos, se va llevando la pendiente del terreno lo más posible. Y por otra parte, describir los porcentajes de excavación en terreno duro, es decir, en piedra, semiduro o blando. ¿Okay? Esto es muy usual porque las carreteras allá en Bolivia, pues son, en la mayoría, pues de todas las que yo circulé, yo estuve 3 años viviendo allá y circulé bastante la geografía boliviana. Entonces, eso nos permite determinar cuáles son los volúmenes de excavación en terrenos rocosos, por ejemplo, o en cortes de roca, o en cortes de roca sedimentaria, que son un poco las que digamos semiduras, y terrenos blandos, que son aquellos donde son terrenos arcillosos. ¿Okay? Luego está la parte de drenajes, ¿okay? Donde se tiene que describir pues, plenamente todo lo que es digamos, todo lo que tiene que ver con las condiciones de desagüe de agua, ¿ok? Entonces eso tiene que ver con las cunetas, con los pasos a nivel, con los desaguaderos el bajante, pues que debe tener para poder desaguar, ¿ok? Entonces esto nos permite, este sistema de drenaje nos permite inclusive hasta trabajar sobre el nivel freático si existe para poder determinar a ver si se tiene que hacer algún dren francés. Yo tuve que hacer en una carretera, en un buen tramo, tuve que hacer un drenaje francés que es a base de piedra, la subbase, de manera que el agua circulara a través de ella y no dañara la carretera, ¿ok? O la vía. Luego tienes lo que es la pavimentación, y esto nos habla de que si el pavimento va a ser de concreto asfáltico o va a ser de concreto hidráulico o de concreto. Eso lo define el tipo de material donde se va a sustentar, qué tipo de carga va a circular por esa carretera o por esa vía. ¿Ok? Entonces tienes ambos flexible y rígido, y eso lo deben haber visto en el módulo de pavimento. Nosotros vamos a simplemente repasar un poco lo que son lo que tiene que ver con los controles que debe llevar la supervisión con respecto a eso. Por otro lado, tenemos entonces las obras de arte mayor, obras de concreto, obras civiles de arte mayor en una vialidad, que son lo que tiene que ver con los puentes, ¿ok? Con los viaductos y con los túneles. ¿Okay? Aquí tienen un puente, aquí tienen un túnel y aquí tienen un viaducto. ¿Okay? Eso también tiene que estar definido en el proyecto. Después tienen otras obras complementarias, ¿okay? Como pueden ser en este caso, pues, los muros de contención, las obras de protección hidráulica, es decir, todo lo que tiene que ver con las cunetas, ¿okay? Lo que tiene que ver con la protección de taludes, como en este caso que le ponen estas cortinas metálicas que no las había visto en otra parte del mundo, pero sí las pude ver allá
sobre todo donde los terrenos son pedregosos y son rocosos y están muy propensos. Tengo una invasión de hormigas aquí en mi escritorio. Para evitar pues que haya algún problema con desprendimiento de roca y vaya a haber algún tipo de accidente. ¿Okay? Esos son obras complementarias. Eso también hay que tener, pues eso hay que supervisarlo y tienen unas normativas para eso, y eso está en las guías del ABC. Y por último, pues todo lo que debe tener los servicios de inspección o de supervisión, que son lo que tiene que ver con los equipos, con los vehículos, el mobiliario de oficina, todo lo que tiene que ver con los servicios de comunicación, con el espacio de oficina, si va a tener laboratorio, qué tipo de ropa de trabajo e implementos de seguridad debe llevar la obra. Entonces, eso está estipulado en el contrato y ustedes tienen que supervisar que eso se cumpla, ¿ok? Como supervisores. Y también todo lo que tiene que ver con el material consumible, ¿ok? Que es lo que lleva en la oficina, lo debe proveer el contratista, así como papel, tinta, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y con esto, pues terminamos la sesión de hoy y yo quiero pasar una lista. Déjame dejar de compartir. ¿Ok? Yo tengo, ay, ¿dónde está la lista? Espérate un segundo, déjame buscarla aquí. Déjame buscarla aquí. No estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Alguien que me diga si estoy compartiendo pantalla. No, ingeniero. Ok, gracias. Como que no lo tengo aquí. A ver. ¿Dónde estoy? Estoy. Ah, no, eso está aquí. Déjame ver aquí un momentito. Documentos. ESAM. Módulo 6. Ah, ¿dónde está la planilla nota? Panorama. Asistencia. Aquí está. Vamos aquí a marcar entonces asistencia. Rapidito porque tenemos que hacerlo porque somos muchos. Entonces hay unos que no vinieron. Y bueno, aquí estamos con la asistencia. Sesión número 1. Empezamos. Fernando, por favor, activan la cámara y dicen presente. Fernando Álvarez. No sé si está porque no estoy viendo aquí lo voy a tener que poner en la otra proyección. Pero bueno. Fernando Álvarez, rapidito, no está. No está. Ese tiene aquí, no vino. No tiene puntuación por asistencia. Raúl Aramayo. Raúl Aramayo Presente. a las 2. ¿Perdón? Presente. Ok, gracias Raúl. William Arcaya a la 1. William Arcaya a las 2. Sí, presente, ingeniero. Gracias, William. Okay. Activan la cámara, por favor, porque para que quede registrado en la grabación. Weilander Baltasar. Weilander Baltasar a la 1. Weilander Baltasar a las 2. Weilander Baltasar a las 3. No está. Hugo Bautista a la 1. Hugo Bautista a las 2. Hugo Bautista a las 3. Tampoco. Lourdes Cava a la 1. Lourdes Patricia a las 2. No es Patricia. ¿No es Patricia? Cordero, sí. No, yo Presente. tengo aquí Lourdes Patricia Cava Núñez. Ah, es otra. Ah, ok. Cristian, entonces esa no está. Cristian Callejas. Presente, Cristian Junior. Presente. Gracias, Cristian. Muy amable. Marcos Denis. Marcos Denis Capo Valencia. A la 1, a las 2, a las 3. Ok. Vladimir Chambi, a la 1. Vladimir Chambi a las 2. Vladimir Chambi a las 3, tampoco.
Vino muy poca gente a esta sesión. Déjame ver un momentico aquí cuántos hay aquí. Para ver. ¿Dónde está? ¿Dónde veo? Coño, no me permite ver participantes. Aquí está. Hay 17 nada más. Imagínate. 17 de 40 inscritos. ¿Ok? Vamos entonces aquí. Mauricio Chávez. A la 1. Activa la cámara cuando se va a decir. Mauricio Chávez a las 2. A las 3. Nada. Álvaro Chura Flores a la 1. Álvaro Chura a las 2. Álvaro Chura a las 3. Nada. Presente. Ah, presente. Vas a esperar que yo diga a las 3. Está bien. Bien. Ok. Gracias, Álvaro. Nuit Patricia Cordero. ¿Será Presente. esta? Sí, sí. Ahora sí. Es Nuit. Ese es tu primer nombre, Nuit. Sí. Nuit Patricia. Ok, gracias, Nuit. Ya. María Berta Cruz a la Noca. No está por ahí. Valeria Durán. Adelante, Valeria, a la 1. Valeria a las 2. Valeria a las 3. Johnny Flores Tito. Johnny Flores Tito a la 1. Aquí, ingeniero, aquí. Ok, para ver aquí dónde está. Sí, ahí apareció tu nombre. Está grabado. Sí, Gracias. sí. Gracias. Por eso es que quiero que hablen, porque está activado cuando ustedes hablan y se ve cuando está la cámara para que quede registrado en la grabación. Alejandro González. Alejandro González Rosso. Alejandro González Rosso, nada. Adrián Gutiérrez. Adrián Ernesto Gutiérrez Álvarez. No está. Cristian Hernández Belzaga. Cristian Hernández Belzaga. Cristian Hernández Belzaga, nada. José Ledesma. José Ledesma. A las 2. A las 3, nada. No vino casi nadie hoy. Edwin López Sanguino. Edwin López Sanguino. A la 1. Presente. Ok, Edwin. Está bien. Ahí quedó grabado perfectamente. ¿Dónde estamos ahora? Ajá. Walter Mamani Condori. Walter Mamani Condori. Presente, ingeniero. Ok, Walter, gracias. Alex Mancilla. Ángel Mancilla Bravo. Ángel Mancilla Bravo. A las 2. A las 3. Nada. Este debe ser hermano. Yair Mancilla Bravo. Tienen el mismo apellido. Los dos apellidos. Yair Mancilla Bravo. Nada. Reinaldo Montaño Orellana. Reinaldo Montaño Orellana. Reinaldo Montaño Orellana. Nada. Marcos Musillaca. Marcos Musillaca. Marcos Musillaca. Nada. Víctor Ortiz. Aquí, ingeniero. Yo me estoy aprendiendo. Los que participan me voy a aprender los nombres rápido. Los que no participan, por supuesto que no. Pablo Pacheco. Pablo Rubén Pacheco. Pablo Rubén Pacheco. Wilfredo Palaguerra. Wilfredo Palaguerra. Presente, ingeniero. Gracias, Wilfredo. Muy amable de tu parte. Marcos Quiroga. Marcos Quiroga. Marcos Quiroga. Esto tenemos que hacerlo rápido porque son 40 personas. Imagínate tú, a medio segundo son 20 minutos. A medio minuto. Ingeniero, buenas noches.
Marcos Quiroga, si estás aquí. Ok, gracias Marcos. Quiroga, W. Ah, no, Quiroga Quispe, perdón. Junior Quiroz Alvarado. Junior Quiroz, Quiroga, ¿dónde está? Marco Quiroz Alvarado. Junior. O Junior es la cuestión. Junior Quiroz. Junior Quiroz, nada. Vladimir Rivera Sánchez. Vladimir Rivera Sánchez. Vladimir Presente, Rivera ingeniero. Sánchez. Gracias, Vladimir. Qué amable. Ernesto Roca. Ernesto Roca. Presente. Gracias, Ernesto. Muy amable de tu parte. Luis Ruiz. Luis Ruiz. Luis Presente, Víctor ingeniero. Ruiz. Dale, gracias, Luis Víctor. Muchas gracias. Carlos Saavedra. Carlos Saavedra, por favor. Carlos Saavedra. No debe estar. Carlos Saavedra no debe estar. Ya vamos a terminar. Oscar Vargas. Ustares. Oscar Vargas Ustares. Estos son otros dos hermanos. Saavedra no vino. Espérate, Saavedra no vino. ¿Qué te voy a poner aquí? Ya va. No, ya pasa aquí. A ver. Oscar Vargas Ustares no está. Y Jorge Vargas Ustares, deben ser hermanos, también no está. Vicente Vargas Flores. Vicente Vargas Flores. Gracias, Vicente. Ya, Luis Víctor Ruiz, ¿quién es eso? Oh, Vicente Vargas Rosa, ok. Vargas Flores, perdona. Lucio Francisco Velasco. Lucio Francisco Velasco, nada. Ángelo Vera. Presente, ingeniero, presente. Gracias, Ángelo. Gracias. Ahí déjate registrado también. Por último, César Celaya. César Celaya. No está. Bueno, como le decía, pues, yo acostumbro, yo valoro, pues, tanto las intervenciones en clase, ¿ok? Sus preguntas, sus comentarios. La asistencia es importantísimo, tiene un gran peso, ¿ok? Entre ese tipo de trabajo, digamos, el cuestionario de cada sesión, yo trato de hacerlo lo más sencillo para ustedes, ¿ok? Como les dije al principio, tenemos 5 cuestionarios para hacer, uno para cada sesión, la 1 a la 5. La 6 no tiene cuestionario, pero sí se evalúa entonces el trabajo final, que ese trabajo lo vamos a hacer en equipo, ¿ok? Un equipo de máximo 4 personas, ¿ok? Vayan escogiendo con quién van a hacer el trabajo final, ¿ok? Pueden ser, si lo hacen de 4 personas son 10 trabajos, ¿ok? Que yo tendría que corregir, entonces tendrían su nota lo más pronto posible, ¿ok? En dado caso, pues que ustedes ya vengan trabajando en conjunto, vengan trabajando en grupo, en otros módulos, no importa, me lo hacen saber y me lo hacen hacer pues, la semana que viene. Prepárense, cuando vayan estructurando sus equipos de trabajo para el trabajo final, me lo hacen llegar por mi WhatsApp, ¿ok? El número mío está en el grupo del diplomado, pero grábenlo, graben mi teléfono particular, no lo pongan por el grupo, ¿ok? O si quieren ponerlo por el grupo, vayan poniendo grupo 1, grupo 2, grupo 3, y entonces para que los demás vayan viendo cuántos grupos hay, ¿ok? Si son más, porque han venido trabajando en otros, como les decía, en otros módulos, que son 5 o 6, no sé, de repente, no sé si trabajaron en otros módulos de esta manera, yo puedo aceptar hasta 6 por grupo, ¿ok? De manera que así se compartan el trabajo y lo puedan realizar en el tiempo que yo tengo estipulado. No quiero que nos suceda lo mismo que sucedió con el módulo anterior o los anteriores que pidieron prórroga. Yo no doy prórroga, para que lo sepan de entrada. O sea, yo no le doy prórroga a mis clases. ¿Okay? Yo las doy el día que las tengo que dar. ¿Okay? Entonces, debemos acostumbrarnos como ingenieros a cumplir con nuestras funciones,
a cumplir con nuestros deberes y no darle larga al contrato o al proyecto. ¿Ok? Eso es algo que debemos aprender como profesionales a ser puntuales con nuestras entregas. ¿Ok? Entonces, por eso es que se lo hago lo más sencillo posible para que no tengan mucha carga, porque entiendo que ustedes trabajan. ¿Ok? Muchos trabajan hasta las 6 o más tarde, o no trabajan cerca, o no trabajan cerca de donde viven o están conectándose a internet. Y entonces yo doy la mayor cantidad de facilidades para que puedan hacerlo en el tiempo que está. ¿Ok? Vamos a tener unos cuestionarios, vamos a tener unos foros abiertos. ¿Ok? Que los que participen en el foro son los que tienen puntuación, el que no participa, pues por supuesto no tiene ningún tipo de puntuación. ¿Ok? Entonces, pues yo trato de hacer lo más sencillo para ustedes y posible de que ustedes puedan aprobar el curso con esa nota de 71 que piden para poder aprobar. ¿Okay? Hasta ahora, en todos los cursos que yo he dado para el examen, un solo estudiante no aprobó porque se retiró. ¿Okay? Uno solo. De resto, todos han aprobado. ¿Okay? Y han aprobado muchos con muy buena nota. ¿Ok? Entonces, bueno, jóvenes, si quieren, por favor, les voy a pedir un favor urgente. Déjame hacer una cosa aquí para dejar registro de tu participación. Activen las cámaras, por favor. Activen las cámaras. ¿Dónde estoy yo aquí? Voy a poner esto cerrado, esto aquí. Activen sus cámaras para yo tomar una foto entonces de la sesión. A ver, pongan más cámaras, más, que todavía podemos, ahí cabemos más. Eso, ahí está. Prendan cámaras, prendan cámaras. Yo creo que estamos todos ahí. 4, 11, todavía queda alguien más ahí. Alguien más queda pendiente, siga poniendo que vamos, ahí cabemos todos. Déjame cuántos tenemos, cuántos participantes hay. Hay 19. Aquí hay 3, y 4, 7, y 4, 11. Ahí vienen más. Activen el que no ha activado la cámara, por favor, actívela. Ok, sí, también nos echamos una peinadita porque estamos todos despeinados, una limpieza de las lagañas, los que estamos dormidos, los que durmieron toda la sesión. Ok, por favor no vayan a bostezar. Aquí tengo a William que me está enseñando, no sé, será la gorra, la cachucha. William, arregla esa cámara, que no te ves nada. William, Arcaya. William, ay, se fue, dejó la cámara prendida y no está ahí. Qué bueno, fíjate lo que hacen las cámaras, cómo lo detectan cuando 1, 2, 4 y 5, 9 y 5, 14. William cerró la cámara, ¿está viendo? No te digo, no va a aparecer. Bueno, jóvenes, entonces hasta el próximo miércoles, por favor, puntual, ¿ok? A las 7, perdón, a las 8. Gracias a Dios ustedes, tengo con ustedes la misma hora. Aquí son las 8, ya van a ser las 10 de la noche. Yo tengo un curso que doy en México, son 2 horas de diferencia. Mis clases empiezan a las 9 y terminan a las 12 de la noche. Pero no quiten las cámaras, que estaban todos bien. Yo les digo cuando las apaguen. Por favor, vengan a activar las cámaras. Por favor, rapidito, que ya voy a tomar el print screen. ¿No? Para ver, todavía faltan alguien más, sí. Bueno, ahí la tomo. Déjame ver si salió la foto. Sí, ok. Ya voy a guardar esta foto. Aquí la ponemos en descarga. Sesión 1. Sesión 1. Residencia. Supervisión y residencia de obras. Ok. Bueno, jóvenes, ya pueden apagar sus cámaras. Para todos un saludo. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan Hasta buenas luego, noches ingeniero. y buen apetito, porque yo me imagino que la mayoría no ha comido. ¿Ok? Entonces, que descansen. Hasta la semana que viene. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Víctor. Gracias. ¿Y quién se quedó por ahí? Todavía apagaron cámaras. Ok. Y todavía es 13. Ya están saliendo.
12, ya están saliendo, vayan saliendo, que todavía me queda Eunice por ahí, que es la que se tiene que quedar de último. Ok. Eunice queda por ahí, Wilfredo ya cerró, Ángelo va a cerrar, Johnny, por favor, cierra tu sesión. Mauricio Chávez, ya cerró, Vladimir, cierra tu sesión, Johnny Flores, me queda Eunice por ahí, gracias por cerrar. Quedan Mauricio, Johnny y Ángelo. Ya cerró, Mauricio queda por allí y Ángelo Vera. ¿Ok? Bueno, Eunice, ya con esto terminamos la sesión de hoy. Puedes dejar entonces de grabar, ¿verdad? ¿Estás por ahí, Eunice, todavía? Eunice. Sí, mi estimado ingeniero, todavía estoy acá. Ok, entonces ya puedes parar de grabar. Y me Usted hace... lo tiene el anfitrión, mi estimado ingeniero. Yo tengo el anfitrión. Sí. Entonces, ¿cómo hago stop recording? ¿Dónde está eso aquí? ¿Dónde está esto? Aquí arriba. Stop recording. Exacto, ya está.